Y perfecto. Bueno, pues el día de hoy, bienvenidos a nuestro Journal Club de este, cada semana aquí estamos conectados y el día de hoy vamos a presentar el tema de ingeniería de tejidos para cardiopatías congénitas, injertos y válvulas con potencial de crecimiento. Gracias, Memo, por estar aquí. Para quien no lo conozca, el doctor Guillermo Godoy, él es cirujano cardiovascular, actualmente en la ciudad de Torreón, Coahuila, y egresado del Hospital Infantil. Memo, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahí bien? Perfecto. Ok. Buenas noches. Pues nada, primero que aprovechar esto para felicitarlo. Felicidades y felicidades a la familia. Gracias, Memo, Eh, muchas gracias. bueno, el tema es sobre ingeniería de tejidos para cardiopatías congénitas, algo sobre injertos y válvulas con potencial de crecimiento. Creo que, pues, en todos lados todavía es como buscar el garbanzo de la libra, ¿no? De encontrar esos injertos que permitan disminuir la cantidad de cirugías y sobre todo que tengan crecimiento junto con los pacientes, ¿no? Que todavía es pues bastante problemático a nivel mundial. Recordar que, bueno, tenemos muchas opciones de injertos, desde parches hasta tubos y válvulas. Algo Memo, que, perdón, todavía no podemos ver tu pantalla. a ver, ahí, Doc, ¿no? No, todavía no, Memo. ¿Tampoco, Doc? No, no, todavía no. Recording in progress. Ahí ya. Ándale, ahí ya. Bueno, esto que les decía, una disculpa. Em, bueno, tenemos muchas opciones para la parte de corrección, ¿no? Y el material que utilizamos va desde parches, conductos, válvulas y evidentemente en todos lados donde se refiere el uso de estos, pues encontramos que una de las limitantes más grandes es que ninguno tiene potencial de crecimiento y la degeneración con el tiempo es segura, ¿no? ¿Qué es lo que siempre se va a establecer como desventajas de estos? Pues que estos pacientes, mientras más pequeños, pues se condenan, digamos, a reoperaciones
Y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Cada una de estas operaciones subsecuentes va a incrementar exponencialmente la mortalidad. Y en estudios clínicos grandes, pues la parte de costos clínicos también ahí se abunda sobre la información. Y bueno, recordar que los materiales más convencionales tenemos diferentes tipos, sintéticos o biológicos, y recordar que estos últimos, porcino y bovino, son de los que se utilizan lo mismo, no tienen capacidad de remodelación y tienen nula capacidad de crecimiento. Entonces, la ingeniería de tejidos es donde empieza. No es un tema nuevo, la verdad es que encontré información de hace muchos años y pues información que se ha ido con el paso del tiempo intentando hacerla pues perfectible, digamos, que concluye en lo que vamos a presentar, que bueno, lamentablemente todavía no se cuenta con nada que sea ese tejido ideal, ¿no? Para la patología congénita. Y bueno, el objetivo de la ingeniería de tejidos, que bueno, ya leyendo un poco más, la verdad es que es todo un mundo, combina muchísimas disciplinas, biología molecular, evidentemente todo lo de la ciencia celular de los materiales, química, incluso mecanismos físicos, todo esto enfocado a la creación literalmente de estos nuevos tejidos. Y bueno, algo que se va a repetir bastante en toda la información es esto de andamio biológico, es una traducción un poco, bueno, casi literal, ¿no? Donde lo que se busca es que este andamio, para que lo podamos identificar de la información que viene en los artículos, pues es el soporte donde se va a poder, a partir de ahí, ya sea de forma sintética, biológica o combinada, darle el soporte a ese tejido con esperanza, literalmente, de que en algún momento se logre el potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, solamente un recordatorio, creo que esto todos lo tenemos, estamos en contacto con ellos todos los días. Los injertos sintéticos, aquellos que no son degradables y que lamentablemente solamente esperamos que haya degeneración. Los más comunes son politetrafluortileno, el PTFE, la marca más conocida pues la de Goretex, o el tereflato de polietileno, que es el Dacron, ¿no? Aquí en las imágenes hay algunos ejemplos. Estos, bueno, evidentemente la industria ha avanzado tanto donde el producto per se está libre pues con un manejo adecuado, pocas infecciones, sabemos que existe el riesgo de trombosis en algunos pacientes en específico, y bueno, lo que más preocupa son estas últimas dos, ¿no? Sabemos que a lo largo del tiempo, por toda esta respuesta inmunológica que tiene el paciente entrando en contacto con un material que es ajeno, va a propiciar un proceso de inflamación crónica que termina siendo el causante de la estenosis, o algo que ellos lo clasifican como una calcificación ectópica. Esto llama un poco la atención, este concepto, porque, pues si bien, o sea, nunca es completamente, no se puede establecer exactamente el sitio donde va a presentarse calcificación. Y bueno, la nula capacidad de crecimiento que tienen estos injertos. Entonces, se centran básicamente los artículos en esto de acá, que estas son las siglas en inglés, son básicamente el desarrollo de tejido a través de ingeniería que funcione como injertos vasculares. Entonces, ¿qué persiguen? Precisamente esto que adolecen los plásticos, que sea más durable, que sea biocompatible. Esto está muy interesante, todos los mecanismos que utilizan justamente para evitar esa degeneración por falta de biocompatibilidad, que no sea trombogénico, es algo interesante, y la remodelación con el tejido nativo, ¿no? Entonces, igual ellos en este artículo que hacen de revisión de las opciones que se cuentan, la estenosis como principal complicación, y la respuesta inmune que va a tener el hospedero forma un rol fundamental para la formación de neotejido. Todos hemos visto cómo incluso en poco tiempo, ¿no? Cuando hay injertos de este tipo, se hace una capa como si fuera una neoíntima en la luz de estos vasos, que al final va a terminar por obstruirlos. En este artículo hacen referencia a algunas otras citas, ¿no? Más viejas, donde incluso ahora, digo, si uno puede encontrar información sobre esto, si es necesario en estos pacientes,
ya sea para este tipo de injertos, con el objetivo de que duren más, modular la respuesta inmunológica, es decir, al paciente darles inmunosupresores para evitar esta degeneración tan rápida. Y bueno, en esto como muy general, recordar que la edad es factor. Mientras más jóvenes o más chiquitos los pacientes sean sometidos a cirugías donde sea necesario el uso de injertos, sabemos que esta degeneración en los más chiquitos puede ser más rápida, ¿no? Y esta es la parte como más interesante, ya mucho coqueteo incluso con lo nuevo que está saliendo sobre inteligencia artificial y etcétera. Les repito, no es nuevo, pero esto, la ingeniería de tejidos, ellos básicamente están perfeccionándola y hablan de interdisciplina, que ellos tienen que estar con grupos médicos trabajando día a día y el objetivo es crear tejidos. Este es el principal objetivo ahora de la ingeniería de tejidos, pues que se integren y empiecen a restaurarse a partir de esos tejidos la fisiología. Y esto es interesante porque muchos de los modelos lo que buscan es a través de materiales biológicos darle potencial de secreción a los nuevos tejidos, ¿no? Es decir, que tengan la capacidad de un tejido muy similar al endotelio para permitir el crecimiento. Entonces, ellos hacen como estas tres reglas, digamos, que son básicamente un paradigma, que bueno, lo primero es la inducción del tejido a través de un scaffold, que es lo que les comentaba hace un momento, que es la traducción del andamio o del andamiaje. Células sustitutas que veremos más adelante, existen diferentes formas de insertarlas, digamos, a ese andamio y la integración celular a través de siembra de estas células sustitutas. Y bueno, ellos en la parte teórica dicen que hay interdependencia entre estos factores, pero que la combinación de los mismos es necesario para lograr el objetivo, que esté en un tejido similar a algo biológico con potencial de crecimiento, ¿no? Y bueno, ¿qué persiguen ellos? Que una vez que esto se establezca y que haya crecimiento, pues que los tejidos sean resistentes a trombosis, que tengan una susceptibilidad menor a infección comparado con los tejidos que ya tenemos o los materiales que podemos utilizar y evidentemente la capacidad de crecimiento. Entonces, en esto ya empieza como la descripción más específica sobre los materiales que existen actualmente y sobre los cuales se está trabajando. Los dividen en tres tipos: sintéticos biodegradables, los biológicos y los que tienen componente celular. Estos primeros, a diferencia de los tubos plásticos que conocemos, pueden estar formados estos ácidos o de estos componentes, ¿no? Y aquí hablan específicamente sobre estos andamios que van a ser la base de esos tejidos sobre los cuales van a crecer, el tiempo que se estima en el cual va a desaparecer, es decir, por eso la biodegradabilidad, y va a dar paso a que las células se regeneren. Entonces, los que están hechos de ácido poliglicólico, se estima que en 3 semanas desaparece la base, digamos, el andamio. El ácido poliláctico de hasta un año, o este que es conocido como caprolactona, de 2 a 3 años. Ahora, los otros, los que son biológicos o los que son específicamente celulares, se centran básicamente en la función que cumple la matriz extracelular. Entonces, en eso está basado todos los trabajos que hacen a partir de las funciones que cumple la matriz extracelular. Uno, que sea un tejido de sostén, y la otra es que se pueda llegar a mimetizar la función activa de secreción y de señalización celular que tiene un endotelio, digamos, ¿no? A través de la matriz extracelular. Y bueno, aquí empieza la parte un poco más complicada y en las cuales todavía pues se han tenido lamentablemente hasta fracasos, ¿no? Uno, que sea tejido descelularizado, lo vamos a ver más adelante cuáles son los mecanismos por los cuales se puede llegar a esto. Y aquí se pueden obtener genoinjertos, ya sea de submucosa intestinal, para hacer estos andamios biológicos con tejido descelularizado. ¿Y cuál es lo que se persigue? Es que mientras se llegue a este apartado de celularizar a los tejidos, pues disminuye el riesgo de infección por virus y priones, ¿no? Que lo que ellos mencionan ahí en el artículo es que es difícil de controlar estas partes, ¿no? Porque los laboratorios difícilmente podrán tener aislamiento sobre todo de la parte viral.
Y en la parte de lo que corresponde a los andamios celulares, igual, todo está establecido en cuanto a células musculares lisas o endoteliales y lo que persiguen es esto, que tengan, que esos andamios, que esas células que van a empezar a desarrollar tengan la capacidad de síntesis de factores de regulación, reguladores, una función paráquina y también tengan capacidad de crecimiento. Ahora que ellos comentan que esta, o sea, llegar a este proceso de tener células que cumplan esta función, por la ingeniería de tejidos es difícil obtenerlos y que, bueno, en algunos casos como tubos que están de Dacron con neoíntima, se ha logrado evidenciar in vitro que tienen funciones, ¿no? Lo que comentábamos de la matriz extracelular y esta parte del endotelio. Y bueno, la parte de un poco más a fondo en la parte celular. Lo que hacen, literalmente, cuando establecen, por ejemplo, es una microfotografía sobre esto que se ve abajo, es el andamio, y es un andamio biológico, y posteriormente, a través del andamio, permiten el crecimiento de diferentes tipos de células. Las que más se mencionan son las células madre pluripotenciales. Pluripotenciales aquí establecen que una de las formas de obtenerlas a través de la preservación del cordón umbilical, de la gelatina de Wharton, ¿no? Y bueno, ellos que refieren que uno de los mecanismos que más han visto en la parte de laboratorio que funciona es que estas células tienen la función de permitir la migración a sitios con inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Ellos refieren que cuando hay estos procesos activos de inflamación y que consiguen tener células que migren a esos sitios, eh, puede, cuando es una inflamación, digamos, un proceso casi controlado, esos sitios de inflamación aumenta la irrigación, menor inmunogenicidad por el contacto que empieza a tener con esa sal, esos sitios, y que en algunos estudios han visto que hay secreción de bioactivos. Y lo que ellos mismos teorizan es que cuando esa cantidad, digamos, o ese proceso inflamatorio es excesivo, esa misma inflamación que no tiene control los lleva a estenosis o a trombosis, y que la deficiencia de la misma, es decir, cuando no logran establecer un proceso inflamatorio y que las células migren, no se estimula la proliferación tisular. Entonces, justo en esta parte es donde hacen hincapié de lo complicado que es a través de andamios biológicos y con insertos celulares puedan llegar a generar que estos tejidos tengan función casi endotelial y con capacidad de crecimiento. Y bueno, en este artículo hacen menciones a algunos estudios grandes donde han tenido buena evolución aplicados a otras, en este primer caso que lo vamos a ver, aplicados sobre todo a pacientes con enfermedad renal, pero que el mecanismo por el cual lograron llegar a éxito en algunos pacientes fue precisamente eso. Es decir, ellos buscaban que se lograra un injerto arteriovenoso autoensamblado, que esta parte básicamente es lo mismo que mencionan, es decir, un andamio o una base biológica, inyección de células y que lograron proliferación exclusivamente en la parte arteriovenosa. Entonces, estos pacientes, los que estaban con enfermedad renal crónica y lo que empezaban a buscar era que pudieran restablecer la función renal o mejoría de la misma, lo que hicieron después en pruebas, en las pruebas que hicieron con estos pacientes era igual, células madres autólogas, y entonces la evolución que tuvieron estos pacientes fue, uno de estos pacientes presentó rechazo a ese injerto a ese ensamble le provocaron, tres con rechazo. Lo que teorizaban en esta parte es que justo eso que comentamos en la diapositiva pasada, un proceso inflamatorio en exceso o un proceso inflamatorio muy agudo que puede llevar a que se rechace. Y los cinco con mejoría, donde vieron que estos andamios con proliferación arteriovenosa mejoraba un poco la función de los pacientes. Ahora, ¿cuál era la problemática? Que todos estos injertos de este estudio, caros y técnicamente difíciles de establecer,
Sin embargo, lo que dicen es que exclusivamente para pacientes, este estudio fue como base para seguir otros estudios clínicos que hay actualmente injertos acelulares humanos en fase 3, es decir, lograron a través de los andamios estos biológicos y con la siembra celular llegar o están en fase casi terminal de experimentación para uso en humanos. Y hay otro estudio en Japón sobre pacientes que tuvieron entre el 2001 y el 2004, 25 pacientes que están con fisiología univentricular. Y entonces lo que empezaron a utilizar fue esto mismo, que esta es una imagen que viene en ese artículo. Colocar a través de un andamio biológico y con implantación celular en los sitios de la derivación cavopulmonar total para intentar establecer si había alguna modificación precisamente en estos sitios. El tubo, aparentemente el que utilizan es con neoíntima de este material, ¿no? Entonces, de estos 25 pacientes, lo que hacían era que sobre el andamio biológico, que es estas siglas de aquí, se varaban con células madre de médula ósea. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A partir de que los operaban y les insertaban, por decirlo de alguna forma, los injertaban, vieron que a lo largo del tiempo el sistema cavopulmonar presentaba capacidad de crecimiento, es decir, que no hubo disminución sobre los diámetros y además en algunas piezas patológicas vieron que en el interior de las derivaciones tenían casi un endotelio, o sea, una capa casi endotelial muy parecida a a la de un vaso, ¿no? Lo que sí mencionan es que en 6 pacientes de estos se desarrolló estenosis del sistema, independientemente que era el mismo, estaban todos sobre el mismo protocolo del injerto de estos dispositivos biológicos, ¿no? Y esto es lo que vieron. Esto es como la base de datos de todos los pacientes a lo largo del tiempo. Aquí las flechas marqué los pacientes que fallecieron en el transcurso del tiempo de seguimiento. Llama la atención que muchos de ellos, de los que aparecen como fallecidos, no tienen datos de estenosis en los sistemas cavopulmonares, ¿no? Entonces, esta es una reconstrucción tridimensional sobre el sistema Glenn-Fontaine y en esta diapositiva es donde basaron el seguimiento. Esto los operaron a partir del 2004 y el primer seguimiento que hicieron en cuanto a la medición fue en el 2006, es decir, 2 años después. Y aquí lo que llama la atención es que establecen el diámetro del tubo en esta parte de aquí y vemos que en el área eran 239 y en el 2015, que fue el último seguimiento de estos mismos pacientes, lo que refieren ellos es que hubo un crecimiento de esos sitios, es decir, lo que esperamos pues generalmente es que aparezcan sitios de estenosis. Les digo, aquí hay pacientes donde ellos sí reportan que hubo estenosis en el sistema, pero exclusivamente en estos reportan que hubo este crecimiento, ¿no? de esos sitios de implantación. Y esta justamente es una fotografía de una pieza patológica referida por ellos mismos. Y ellos lo que dicen es que histológicamente esta pieza presentaba características casi endoteliales, ¿no? Es como lo que terminan concluyendo en cuanto a esos pacientes. Y bueno, lo que ellos concluyen es que ¿cuál es lo que buscan con este tipo de componentes? Es que sean biocompatibles por esta parte de evitar trombosis, evitar infecciones y que a lo largo del tiempo no degeneren, es decir, que no se calcifiquen y con propiedades mecánicas para mantener integridad estructural y en algún momento que puedan crecer. Y bueno, algo que igual en la revisión que ellos hacen, que bueno, esto crea más interrogantes, es que es necesario establecer mecanismos exactos de formación de tejido, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este grupo, ¿cómo lograron establecer? Eso también queda como en la parte muy teórica y bueno, al final concluyen que la ingeniería de tejidos es una opción futura, ¿no? Este es otro artículo donde, este es de Reino Unido, donde igual hacen una revisión centrada en lo mismo, es decir, hacen una revisión estadística muy grande sobre la cantidad de pacientes que tienen por año y bueno, que la base de partida del artículo y del objetivo de buscar información específicamente
tejidos que puedan tener un impacto real sobre estos pacientes, es que tienen una cantidad de pacientes bastante grande. Entonces, ellos dicen que bueno, las sustituciones valvulares, los parches y los tubos, en este porcentaje, aproximadamente el 70% de estos pacientes que operan requerirán en algún momento de su vida algún otro procedimiento, ¿no? Y bueno, ellos hacen al inicio se centran un poco en las sustituciones valvulares mecánicas de los pacientes que tienen. No hacen mucha referencia a casuística, ni edades, ni tipo de patología, solamente refieren que para ellos, como grupo, la anticoagulación es un factor negativo para la calidad específicamente de la calidad de vida en niños y jóvenes. ¿Por qué? Pues evidentemente porque los tienen que limitar, digamos, en lo que hacen, ¿no? Y bueno, que esto es como el punto de partida, ¿no? Para darle mayor auge a estas investigaciones sobre ingeniería de tejidos. Y bueno, muy parecido a lo que comentan en el otro artículo, ellos hacen una división grande en estos andamios entre biológicos y sintéticos, ¿no? Y los sintéticos, lo primero que mencionan es que carecen de componentes orgánicos similares a la matriz extracelular, y bueno, que eso al final es un factor que va a bloquear el potencial de crecimiento. Y los biológicos hacen una división entre los homoinjertos y los genoinjertos. Este es como una tabla donde van vaciando cada una de las opciones que ellos consideran que forman parte de su ingeniería de tejidos, ¿no? Y bueno, en los biológicos, en los andamios biológicos, hacen una distinción entre aquellos que van a someterse a un proceso exclusivamente de fijación y los otros que van a entrar a un proceso de decelularización. Esto lo vamos a ver en unas diapositivas siguientes, que esto está interesante, ¿no? Y en cuanto a los biológicos exclusivamente, hacen igual una división entre aquellos que son acelulares, igual homoinjertos y genoinjertos, y aquellos que son celulares y que cómo se va a realizar la siembra de esas células. Y esas son las tres opciones que ellos tienen como herramientas, de forma manual, de inyección celular o en materiales biológicos impresos en 3D. Esto está bastante interesante. Y bueno, que al final lo que buscan es pues toda esta información trasladarla a la parte clínica, ¿no? Entonces, en cuanto a a la matriz celular, un poco más a fondo de lo que ellos comentaron es que lo que ellos han visto que cuando logran obtener un andamio que pueda tener función casi como una matriz extracelular biológica, es que las moléculas tanto estructurales como funcionales, ¿qué va a pasar? Una vez que ellos lo injertan, los que van sobre una matriz extracelular que sea exitosa, digamos, las mismas células del hospedero son las que van a cumplir esta función, ¿no? Pero previamente ellos sembrando las células. Y bueno, ellos hacen un poquito más son más específicos en las moléculas que han visto que pueden ayudar a que estos andamios o estos tejidos tengan integración y al final función y crecimiento. Los colágenos desde el tipo 1 hasta el 7, glicosaminoglucanos como la heparina, heparansulfato, el condroitinsulfato, el ácido hialurónico, la fibronectina, que vemos pues que cada uno de estos factores son factores que están literalmente en el endotelio y que esas células son las que se van a encargar de su liberación, ¿no? Y hacen una diferencia en cuanto a las opciones que pueden tener, modelos de generación in vitro o in situ, que igual vamos a verlos un poquito más adelante, y hacen una división entre aquellos que son biomateriales sólidos. Estos refieren que pueden ser parches, láminas secas o incluso láminas hidratadas, y los otros son solubles, que son hidrogeles que se aplican directamente sobre los sitios a trabajar, ¿no? Y el objetivo que ellos tienen sobre esto, pues igual la biocompatibilidad y la capacidad de crecimiento. Algo muy interesante que mencionan es que cuando se utiliza genoinjertos para incluso hacer estos andamios biológicos, que una molécula que han encontrado en todas, que es un factor inmunogénico que provoca la degeneración de estos tejidos, es esta, la NEU5GC, que es una molécula de ácido ciálico y que esta está presente en todas las razas animales, pero está ausente en los humanos. Entonces, que esta es la que
ellos teorizan que es la que puede provocar ya sea rechazo o degeneración temprana. Y hicieron como más estudios a partir de esto y que encontraron un genoantígeno, que es precisamente, que lo que han visto es que la donación transespecie que existen reportes desde hace muchísimo tiempo, esta molécula es la principal responsable de que se genere un rechazo hiperagudo porque en la raza humana no existe igual este componente en el sistema inmunitario, ¿no? Y bueno, el punto de partida de esto es que conociendo pues que existen factores inmunogénicos, lo que han visto es que si se logra utilizar métodos para evitar rechazo, como la fijación de esos tejidos o la descelularización, teóricamente la reacción inmunogénica en el hospedero, o sea, el que va a recibir ese tejido, puede ser menor. ¿Y cuáles son las principales funciones? En cuanto a la fijación, destruir las células y estabilizar el tejido. Recordar que la sustancia que más se utiliza en el mundo para lograr esta función son los aldehídos. Algo importante son las concentraciones bajas de aldehídos, ya que mientras la concentración del aldehído sea mayor, se genera en el tejido, puede haber destrucción celular, es decir, no se estabiliza, destrucción de la membrana extracelular, no solamente la estabilización de la misma, y además que los aldehídos al final pueden generar residuos tóxicos para el mismo hospedero, ¿no? Un ejemplo que repiten bastante en este artículo es que lo que pasa con la utilización del pericardio de origen animal, que recordar que está fijado con aldehído, y que bueno, esto en ciertos tejidos que no tienen un control, lo que han visto es que no elimina por completo uno de los factores inmunogénicos, y además que dependiendo de la concentración del aldehído puede tener residuos tóxicos. Ellos teorizan que estas dos partes en ciertos tejidos animales fijados con aldehídos pueden ser lo que provoque que se estenocen o se calcifiquen, y en menor caso que puedan generar respuestas inmunológicas, ¿no? Y en cuanto a la descelularización, los tres mecanismos por los cuales se podría obtener un tejido que pudiera cumplir estas funciones que hemos comentado: se puede utilizar detergentes, se pueden utilizar métodos enzimáticos o físicos, que son básicamente someterlos a fricción a esos tejidos. Y el objetivo de esta descelularización es que se elimina completa los genoantígenos, como lo que comentábamos hace un momento, que la membrana extracelular, a diferencia de en la parte de fijación con los aldehídos, se preserve casi en su totalidad estructural, y que esto propicie que cuando entre en contacto con las células pueda repoblarse con células nativas y que puedan tener cierto grado de función, ¿no? Lo que sí comentan es que el proceso de descelularización, por los métodos diferentes que puedan llevarse a cabo, puede en ciertos casos disminuir la integridad del tejido, ¿no? Esto lo dejan como un concepto muy general. Sin embargo, comparado con la fijación, lo que refieren es que es un mejor procedimiento para, sobre todo, lo inmunogénico, ¿no? Y entonces hacen referencia a este autor, Crapo, que básicamente llegaron a la conclusión, después de celularizar tejidos durante mucho tiempo, que estas son las tres reglas, digamos, que establecen para decir que un tejido está completamente descelularizado y que cumple las funciones que persiguen. Sin embargo, bueno, pues esto es menos de 50 nanogramos de copias de ADN por miligramo, longitud de fragmentos menos de 200 pares de base y ausencia de material nuclear visible en histología. Entonces, esto es lo que persiguen como en el laboratorio. Sin embargo, ellos dicen que a pesar de que en muchos lados que manejan los tejidos se logra esto, de todas maneras termina siendo insuficiente porque el material degenera con calcificación en diferentes sitios, que es esto que mencionan como calcificación ectópica o con respuesta inmunológica, ¿no? Aquí, esto está muy interesante, que yo la verdad es que no tenía conocimiento. Hacen referencia a esta válvula. Revisé el artículo, es un artículo de los 2000, donde utilizaron una válvula porcina descelularizada. En el artículo solo refieren que se sometió a descelularización química y se utilizó para corrección de patología cardíaca congénita en 4 niños.
Bueno, estos 4 niños presentaron complicaciones severas y aquí la verdad es que el artículo en esa parte llama muchísimo la atención. Todos los niños, 3 de esos niños murieron y un niño digo, muy grave y hubo necesidad de explantarle la válvula. Y aquí lo que ellos dicen es que todos los cambios que vieron, hay un caso en específico, uno de los pacientes que murió, que la evolución fue tan mala que al segundo día tuvieron que reintervenirlo para intentar explantar la válvula que se había colocado. Entonces lo que dicen que a las 48 horas la válvula ya tenía rastros macroscópicos como de una respuesta inmunológica. No hacen más énfasis, pero supongo pues que ellos apreciaron como cambios inflamatorios, ¿no? Entonces, retiraron esa válvula del mercado. Les digo, este estudio está hecho en Austria. Y bueno, lo que decían es que, o se concluyó que la descelularización fue incompleta y entonces la reacción inmunológica que se provocó en esos 4 pacientes fue una reacción aguda, ¿no? Me llama muchísimo la atención los hallazgos y pues la evolución, ¿no? Desconozco pues en qué terminaría este conflicto con esas empresas. Y ellos hacen después de esto sobre las opciones que tienen, considerando cada uno de estos factores que mencionan, en cuanto a los injertos, ¿no? Que estos pueden ser modificados a través de ingeniería y de los procesos que ya vimos. Entonces, de los homoinjertos, recordar que en buena parte del mundo todavía se utilizan, ¿no? Hay bancos incluso de homoinjertos o con donación cadavérica, la preservación de los mismos y la utilización en periodos cortos de tiempo cuando no se someten a criopreservación, que al final, tanto la criopreservación como la descelularización de los mismos, parece ser que son los dos factores que propician que funcionen mejor. Entonces, en cuanto a las ventajas de los homoinjertos, recordar que este tejido de cierta forma puede tener potencial de crecimiento. En el caso específico, lo de los niños, recordar que siempre estamos como del lado opuesto, homoinjertos muy grandes y que en la gran mayoría de los casos son de donador cadavérico adulto y que, bueno, son estructuras que quedan grandes en la corrección de las patologías, ¿no? Difícil encontrar pues el receptor ideal y que por esta misma capacidad de que un homoinjerto puede tener menos respuesta inmunológica, hemodinámicamente estas estructuras pueden funcionar mejor que incluso los injertos sintéticos, es mucho más fácil de manipular en las cirugías y bueno, algo de lo que de las desventajas mayores, pues la principal es sobre todo el acceso a tenerlos, ¿no? Y igual, aquí ellos, tanto en como en los genoinjertos, mencionan que la fijación que se puede llegar a tener con los aldehídos a las concentraciones que pueden variar mucho, pueden provocar citotoxicidad y disfunción del homoinjerto, ¿no? Y en la parte del genoinjerto, lo único es, bueno, lo que ellos mencionan como una ventaja es que, pues siendo un producto fabricado, puede ser mucho más fácil obtenerlos, ¿no? Y que, bueno, el procesamiento, de cierta forma, confiar, pues, que es seguro. Digo, viendo la diapositiva previa, pues está ahí, igual de pensarse, ¿no? Si realmente en todos lados se hacen esos procedimientos con rigor. Y en las desventajas pueden tener mayor, a diferencia del homoinjerto, provocar mayor inmunogenicidad y el mismo tema con la fijación con los aldehídos que puede destruir las células o dejar residuos tóxicos, ¿no? para el paciente. Y las otras dos opciones, los que son acelulares o aquellos que van a someterse a un proceso de recelularización, como lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que comentábamos en la diapositiva pasada sobre las ventajas de los procedimientos para descelularizar, que pues gran parte se basa en disminuir el potencial rechazo que puedan tener estas opciones
de tejidos. Y la recelularización lo vamos a ver ahorita en esta diapositiva. Entonces, en cuanto a estos, tanto los homoinjertos, ya sean autoinjertos, alinjertos o genoinjertos, una vez que se preservan, es la industria, o al menos es este grupo de ingleses, dice que cada uno de los tejidos puede ser sometido a ya sea fijación o descelularización, y entonces es una opción para cada uno de los tejidos, ¿no? Cuando se lleva a cabo la fijación, solamente eso que comentábamos, que pueden tener residuos tóxicos o que pueden destruir la matriz, las células incluso, y deformar la matriz extracelular. Y en cuanto a la descelularización, los procedimientos esos que se llevan a cabo y que puede ser hasta cierto punto más controlado con el beneficio de menor inmunogenicidad, ¿no? Y bueno, estos mismos tejidos, ya cuando se tienen, ya sea fijados o descelularizados, que pueden ser sometidos a recelularización. Los procedimientos, las tres opciones para sembrar las células vienen en una diapositiva siguiente, y bueno, con la capacidad o con el objetivo de que estos tengan capacidad funcional celular y de crecimiento. Y en la parte de los genoinjertos, porcina o bovina, igual pueden ser sometidos a fijación, descelularización, y sucede lo mismo. Una vez que se tengan fijos o descelularizados, pueden ser sembrados con células de forma controlada. Y una parte importante que parece ser es como el futuro y el sitio donde se están centrando es que justo estos injertos que se puedan lograr poniendo directamente sobre un modelo animal la parte que funcione como un andamio de matriz extracelular, y que ese mismo andamio que sea biológico, que con estas características, con menor inmunogenicidad, con capacidad de crecimiento, con capacidad de que las células del hospederón puedan implantarse y crecer, al final logremos tener un tejido que esté compuesto tanto de células como de matriz extracelular, ¿no? Y algo importante que ellos mencionan justamente en este apartado es que, por ejemplo, nosotros aquí en México, que en ciertas patologías utilizamos el pericardio del mismo paciente, que uno de los factores que se ha visto es, uno, si se fija o no. Hay quien lo utiliza sin fijar, hay otras personas que sí lo fijan. La concentración del aldehído vuelve a ser tema importante en este apartado, pero además que han visto que, independientemente de que el pericardio sea autólogo, en el transcurso del tiempo, solamente porque está sometido a un flujo sanguíneo a través de la arteria pulmonar, hacen específica énfasis en eso, puede tener degeneración. ¿Cuál es? O calcificación o dilatación, pérdida de la estructura celular que normalmente tiene, ¿no? Y bueno, esto que les comentaba en la diapositiva pasada, que la descelularización, la criopreservación, parece ser que en la parte de los homoinjertos es lo que mejores resultados ha dado, ¿no? Y hacen referencia aquí a un estudio donde hacen un seguimiento de 10 años, pacientes que fueron operados de reemplazo de válvulas pulmonares, 131 pacientes, con homoinjertos pulmonares criopreservados y con TEGRA, ¿no? Conductos de vena yugular bovina. Y bueno, lo que ellos encontraron es que las células que están descelularizadas son más seguras, no tuvieron endocarditis, sin necesidad de reoperaciones, al menos de forma temprana, y con buena funcionalidad, con regurgitación leve y sin estenosis. Es importante esto porque en los centros donde hacen cirugía de Ross, recordar que bueno, es un procedimiento que en muchas partes del mundo se realiza, eh, a pesar del beneficio que se obtiene al dejar la válvula normofuncionante en el mismo paciente, pues hay que colocarle otra válvula, ¿no? Y los homoinjertos son parte fundamental en algunos lugares donde se hace cirugía de Ross. Y entonces, volvemos a lo mismo, que esto es la base sobre los pacientes que utilizaron en el sistema Glenn-Fontaine, establecer un andamio biológico que tenga la capacidad de crecimiento celular. El objetivo igual de este grupo es proporcionar la capacidad de que esos tejidos crezcan, se remodelen junto con el resto del tejido que es propio del paciente,
y que se liberen a través de la matriz extracelular, que es la parte fundamental del andamio, ciertas proteínas para la función y para la parte estructural que al final termina siendo importante, ¿no? Y entonces entramos ya casi la última parte donde eh, cuando ya tienen esta base de matriz extracelular que es el andamio, o de los tejidos que se obtienen tanto de humanos o de animales que se decelularizan o se fijan, aquellos que pueden recelularizarse, qué opciones actualmente se encuentran. Entonces, ellos tienen o mencionan estas tres. La primera es la inyección manual sobre los andamios biológicos de células. Generalmente las células son pluripotenciales. Ellos también hacen cierta referencia a la gelatina de Wharton. Y lo que refieren aquí sobre cada una de estas son puntos a favor y en contra. De la primera, que es la siembra de forma manual, el punto a favor es que es menos cara que las otras dos, pero uno de los factores que ponen como una desventaja es que esta siembra que es manual puede ser que sea no homogénea, que es decir, que en ciertas zonas queden muchas y en otras zonas queden pocas, y que eso al final repercute en la calidad del andamio. Después, la inyección celular de forma automatizada. Esta, bueno, que es un poco más reproducible, ¿no? Técnicamente, es más cara que la manual, pero lo que refieren es que igual, a diferencia de la previa, que hay sitios donde puedes tener mucho mejor homogeneidad en cuanto al crecimiento celular. Sin embargo, un punto en contra es que, otro punto en contra, digamos, es que sobre la estructura tridimensional que se van a sembrar dichas células, puede ser que esas mismas células, dependiendo de la profundidad a la cual se siembren, estén sometidos a una presión, y eso está, la verdad es que digo, interesante, pero complicado, ¿no? O sea, hablan sobre qué presión tiene cada cúmula de células en un andamio microscópico, y entonces que aquellas células que pueden estar sometidas a mayor cantidad de presión pueden no lograr ni proliferar ni tener función, ¿no? Y entonces lo que ellos teorizan que es el modelo a seguir, que puede ser el futuro de la ingeniería de tejidos, es modelos tridimensionales donde puedan realizar la siembra de las células. Entonces, ¿qué están haciendo? Una base de un andamio biológico y arriba un modelo tridimensional donde ya están insertas las células. A través de un mecanismo que tiene que ver sobre la siembra celular, empatan ambas estructuras y lo que están diciendo es que han logrado que sea más homogénea la distribución de las células, que no estén sometidas a presiones distintas, y que aparentemente esto ha logrado que mejore tanto la capacidad secretora de dichas células y la proliferación de las mismas, ¿no? Y entonces vemos aquí lo que les comentaba al inicio, o sea, que no son pocas. Todos estos son referencias a diferentes tipos de andamios biológicos, y vean aquí sobre que cambia un poco lo que están haciendo para la siembra celular, ¿no? Pero bueno, vemos que no son poquitos y que pueden tener, o sea, hay marcas registradas sobre esto que ya están en el mercado para uso. Y bueno, algo que se me pasó comentar en una diapositiva pasada, la aplicación, aquí por ejemplo cuando dice in vitro o in vivo, en la parte de in vitro referente a que todo se hace en laboratorio y solamente el material que se obtiene, bueno, se utiliza directamente en la cirugía, o la parte in vivo, esto suele ser aplicación directa sobre todo de geles o ciertos parches que vienen húmedos sobre los sitios específicos a trabajar, ¿no? Sobre esto hacen mucha, em, refieren mucho que parte de lo que sigue es lograr que haya crecimiento, por ejemplo, en sitios donde hay necrosis o donde hay estenosis vascular, regenerar esos sitios de vasculatura perdida y generar que se restablezca el flujo, es decir, muy enfocado a patología, sobre todo mucha isquémica, ¿no? En ciertas partes de los componentes que mencionan ahí. Y la otra es que refieren que uno de los objetos de todos estos en la parte de los congénitos
un punto importante es que en algún momento ciertas patologías que solamente pueden llevar a paliación se puedan curar, ¿no? Y bueno, futuros y retos, pues el principal reto es la fabricación. Evidentemente tener equipos de ingeniería tisular pues debe ser un sueño en muchos lados, ¿no? Dice que incluso están trabajando en la creación de corazones completos para este trasplante, alta precisión, complejidad, estabilidad. Y bueno, el punto central es disminuir al mínimo el riesgo de inmunogenicidad de estos tejidos y que provoquen rechazo, ¿no? Aquí mismo ellos hacen referencia a lo que pasó en el 2022 con el grupo de Maryland, donde se llevó a cabo el primer trasplante interespecie. Y algo que llama mucho la atención es que si bien el paciente sobrevivió al trasplante, ¿no? Después falleció, pero el cerdo estaba modificado genéticamente. Entonces aquí hacen referencia que el corazón del cerdo tenía 10 manipulaciones genéticas. Uno, para lo primero, ¿no? Lo que les comentaba al inicio, suprimir completamente la generación de antígenos, que es lo que provoca el rechazo interespecie. Después, inserción en ese corazón de genes humanos con la idea de disminuir la inmunogenicidad. Y otro donde limitaron un poco el crecimiento a través de modificación genética del corazón del cerdo, limitaron el crecimiento del corazón para que no hubiera tanta discordancia con el ser humano. Al final esto, digo que salió en todos los periódicos del mundo, pues el paciente igual terminó por fallecer. Y pues esto, las conclusiones en la parte de los niños, pues que en algún momento a través de todas estas mejoras se logre que procedimientos paliativos, por ejemplo, como todo lo univentricular, llegue a curarse, ¿no? O sea, sería pues eh, ideal. Y que los andamios celulares, lo mismo, deben dos características: potencial de crecimiento y características hemodinámicas adecuadas. Y además del otro, que al final esto otro se engloba en los materiales que usamos días con días, que sean resistentes a la trombosis, que no se calcifiquen tan rápido, que los procesos inflamatorios no hagan que haya rechazos, y la estenosis, que está directamente relacionada con un proceso de inflamación crónica que al final termina por generar estos sitios dispares de calcificación. Y ya solo por comentar último sobre esta parte del título, este es un artículo que encontré, este es de específicamente la Universidad de Pittsburgh, del grupo que se encarga de ingeniería de tejidos. Entonces, ellos están desarrollando, este es un artículo del 2023, están todavía en la parte experimental de una válvula biodegradable autoexpandible de bajo perfil. Digo, la referencia inicial es lo mismo, sobre los problemas que tenemos los pacientes que tienen necesidad de sustituciones valvulares a muy tempranas edades, y que estos pacientes con válvulas biológicas están pues casi condenados a que esa válvula biológica, por todos los factores inmunogénicos que pueda tener la válvula o incluso la edad de los pacientes, en poco tiempo tenemos disfunción de las valvas por calcificación específicamente del tejido. Y la otra parte, que no es poca cosa, cuando se decide poner una válvula mecánica, condenar al paciente a estar anticoagulado por el resto de su vida. Entonces, estos dos factores, bueno, y además considerando en los dos que a menor edad, pues el paciente va a necesitar más cirugías a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, ese es como el objetivo principal. Entonces, ¿qué hicieron? Están desarrollando una válvula que ellos la están desarrollando para que sea colocación percutánea. Y entonces combinaron el nitinol, que recordar que el nitinol es como el sustento de todas estas estructuras. El nitinol, dependiendo de la temperatura, es moldeable y después regresa a su posición. Cuando hay cambio de temperatura, regresa a su posición. Y la utilización de un material que es acero, pero que tiene la capacidad de biodegradación. Entonces hicieron una aleación de estos tejidos, formando como la base, como si fuera una camisa de Stent. Y entonces, de forma geométrica y en sitios que fueron estudiando a través de modelos en laboratorio, que fueron estudiando dónde podría llegar a insertar el nitinol
para que con la elasticidad que tiene el material, darle ese potencial de crecimiento en diámetro, ¿no? En esta parte que es como un estendo, la camisa del estendo. Entonces ellos, estos modelos geométricos que están bastante padres, la verdad, lo que hacen es establecer cómo hemodinámicamente se va a comportar cada uno de los ángulos dependiendo de cuando no tiene flujo, cuando tiene un flujo anterógrado o un flujo retrógrado. Y a partir de estas modificaciones geométricas es como llegaron a la conclusión de que poniéndolos en esos sitios el nitinol, las aleaciones podrían llegar a tener una válvula que pudiera, conforme pasa el tiempo y aumenten los flujos, empezar a aumentar de diámetro, ¿no? Estos son microfotografías de cómo fueron llegando a o teniendo las fibras de metal que con el tiempo se van a ir degradando y van a permitir que haya crecimiento en cuanto al diámetro. Y esto es la máquina que utilizan. Básicamente es una máquina como si fuera una bomba, o sea, tiene función de propulsión. Entonces hicieron con muestras de estos materiales, someterlos a diferentes presión, utilizan una solución que todo hace parecer que es similar al medio interno de la sangre, como si fuera solución fisiológica, la someten a diferentes temperaturas para ver a qué temperatura y en qué tiempo van perdiendo esa anatomía, digamos, esta estructura y que permite que crezca a través de que se degradan las fibras de hierro. Y estas son igual, controlan microscópicamente la evolución de las fibras y qué tanta degradación tienen con el tiempo y con la presión, ¿no? Entonces, pues estos modelos son modelos computacionales que lo que hacen es igual establecer estos puntos donde si están estratégicamente colocados y geométricamente colocados, en algún momento van a ir permitiendo apertura y esas válvulas van a ir creciendo. Y bueno, lo demás es igual fotografía sobre la degradación de esas fibras de hierro. Ellos dicen que va a ser posible desarrollarla, que se implante desde pacientes muy pequeños y que la válvula tenga capacidad de crecimiento a lo largo de la vida de los niños y que no tengan necesidad de reintervenciones. Y bueno, este tema, digo, raya de verdad en la ciencia ficción. Si no lo han visto, ven esta película de Repo Man, donde en un mundo posapocalíptico te pueden trasplantar lo que sea si pagas, pero si no, si dejas de pagar, van por ti a tu casa y te lo quitan. Muchas gracias. Hay que tener un buen seguro de gastos médicos para eso, man. Muy bien, muchas gracias. Oye, yo tengo una pregunta. De este tema, de los marcadores que encontraron, o más bien del seguimiento, ¿qué es lo que se podría mencionar como las primeras, así como fallas observadas? O sea, calcificaciones, fibrosis, se dilatan, tromogenicidad, que en teoría, ¿qué es lo que se podría asociar más a este tipo de ingenierías? Em, Creo que uno de los factores que encontraron, por ejemplo, en los primeros tejidos que utilizamos comúnmente, eh, para toxicidad y para degeneración era la cantidad y la concentración del aldehído. Por ejemplo, esos tejidos donde se fijaban exclusivamente con aldehídos. Y la otra es el hecho de que los tejidos, aunque sean autólogos, que estén sometidos, por ejemplo, a diferentes presiones, por ejemplo, pericardio del mismo paciente sometido a una presión a través de estructuras donde no pertenece, lo hacía degenerar, independientemente de que no tuviera el factor inmunogénico. Y la otra es que en los tejidos, por ejemplo, de animales a humanos, que la parte que no estén descelularizados provoca, o sea, la parte inmunogénica hace igual que va a degenerar en algún momento. La calcificación como factor de degeneración, o sea, tejido que se calcifica, que es lo que entiendo de lo que han estudiado, tejido que se calcifica es un tejido que está sometido a un proceso inflamatorio por inmunogenicidad. Ok, ok, muchas gracias. No, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo creo que una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención es, digo, primero,
que cuando hablamos nosotros de crecimiento, pues, porque por ahí yo he leído algunos artículos o incluso, pues sí, algunas técnicas que hablan de un buen crecimiento, ¿no? De, por ejemplo, estos conductos de PTFE son dilatables o autoexpandibles, que a final de cuentas, pues sí, van a tener un buen crecimiento. Pero yo creo que el punto medular de esto deberíamos estar hablando de una regeneración del tejido, ¿no? O sea, a fin de cuentas, que se haga una muy buena generación de este nuevo tejido o una formación de nuevo tejido que realmente preserve la función, en este caso de las válvulas, ¿no? Y no solamente que sea así como que una adaptación pues sí, como de la hemodinámica, ¿no? Por presiones o por flujos que vayan creciendo. Creo que sería como el punto increíble de esto, ¿no? Por ahí también hay como hace poquito hicieron un hemitransplante, ¿no? Me parece en España, donde se colocaron un injerto pulmonar realmente donado y, pues a final de cuentas parece que eso es a lo que le están apostando, ¿no? A un buen crecimiento, pero con una excelente función de válvula para que las cosas pues vayan fluyendo de la misma manera, ¿no? Y muy bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Ahí se cortó un poquito. No escuché el último, Doc. Sí, o sea, nada más decía yo del el tema de este trasplante, ¿no? Que hicieron hace poquito en España un hemitrasplante en el que pusieron ahí un conducto valvulado, bueno, un tronco pulmonar con su válvula, y precisamente es a lo que le estaban apostando, ¿no? A final de cuentas, al crecimiento, al buen desarrollo, pero a la función de la válvula, que a final de cuentas creo que eso es lo que todos buscamos en algún momento, ¿no? Y la otra, bueno, pues esta también seguridad inmunológica, ¿no? De repente, por ejemplo, nosotros en los pacientes les hemos puesto homoinjertos que son frescos o los criopreservados, este tema inmunológico, pues al parecer tiene un punto importantísimo, ¿no? O sea, muchos centros o la mayoría de ellos les dan realmente inmunoterapia a estos casos precisamente para evitar estas degeneraciones, pero pues el tema de función es el que a final de cuentas creo que todavía no se ha logrado controlar. Sí, así es. Muy bien. Bueno, pues no sé si tengamos más preguntas, comentarios para el doctor Guillermo Godoy. Muy bien, Memo. Pues algo más con lo que quieras, terminar tu charla del día de hoy. No, doctor, nada, agradecerle por la invitación. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Memo. Gracias por la charla de hoy, muy interesante. Y bueno, pues ahí nos vemos la siguiente semana. Buenas noches a todos y gracias por conectarse. No, gracias.